Parte 1 de la sesión 43, donde vamos a hablar sobre la mutilación de ganado y también sobre las condiciones en cuarta densidad. Suena extraño que hable de la mutilación de ganados con tanto entusiasmo, pero es la ley del uno. Ustedes me conocen. Empecemos. La sesión pasada la terminamos con Don preguntando algo sobre la mutilación de ganados y que a mí me pareció que Ra no quería hablar porque, si ustedes recuerdan, Ra a veces dice, esta es la última pregunta que vamos a hacer o vamos a responder, y de repente siguen hablando como por 5 o 6 preguntas más. Pero bastó con que Don hablara de la mutilación de ganados y, no sé, de manera humorista yo me imagino a Ra diciendo así como que no, eso lo dejamos para otra sesión mejor. No hablemos de eso ahorita. Ya van a ver por qué. Pero también vamos a ver información que es importante y que es relevante, de hecho, para lo que nosotros conocemos como lo que es esta realidad. Y como siempre hay puntos prácticos que siempre estoy sacando de esto. Así que eso es lo que va a comenzar la discusión. Y luego va a pasar a otros temas de lo que es el balance del ser, relacionado a una muy buena pregunta que hizo Don, y otras de las condiciones de cuarta densidad que va a llevar en realidad la conversación hacia el resto de la sesión, pero que no voy a cubrir hoy, como es quinta, sexta y bueno, otros elementos que no voy a poner el spoiler todavía. Pero eso va a ser por la parte 2 de esta sesión 43. Esta sesión empieza con Ra, y algo curioso que no incluye obviamente ¿ven? O sea, hay cosas que yo excluyo a veces de las diapositivas y que no las leo y las hablo directamente porque me parece que son un poquito irrelevantes para discutirlas así. Pero si notan en los libros, y esto es información que está en los libros originales, esta sesión empieza con Ra diciendo los recibo en el amor y la luz del infinito creador. Y ellos siempre dicen nos comunicamos ahora. Okay. En los libros dice otro tipo, nos comunicamos con ustedes o algo así. Pero en inglés dice we communicate now. Nos comunicamos ahora. O estamos en comunicación. Ra esta vez no lo dijo, sino que dice los recibo en la luz y el amor del infinito creador. Antes de que empecemos, quisiéramos que corrijan algo que está interfiriendo con el contacto. Y al final, las primeras 3 o 4 intercambios que tienen Don y Ra se refiere a un pequeño doblez que había en la, supongo que en la sábana o el cubrecama donde estaba acostada Carla, que estaba interfiriendo. Cosas como esas tan pequeñas tenían un impacto en lo que era el contacto de Ra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una entidad de sexta densidad tratando de comunicarse a través de una frecuencia de banda muy corta, y esto lo podemos visualizar simplemente como conciencia. O sea, la conciencia mayor es en esencia, está intentando comunicarse de una manera continua con nosotros, lo cual requiere un balance muy, pero muy grande en términos armónicos de las personas. Y bueno, ya hemos hablado del por qué eso era tan importante, el triángulo que creaban básicamente Don, Carla y Jim, que era imprescindible para que este contacto se hiciera. Algunas personas me han preguntado sobre si es posible contactar a Ra otra vez, y yo me baso en cuando Ra de hecho mencionó que esta armonía no se iba a ver con frecuencia, o era muy poco probable que se viera con frecuencia otra vez, algo así. Y además que yo siento que no hay necesidad de estar comunicándose con Ra ahorita. Toda la información que tenemos ya es suficiente, y tratar de buscar más información no estoy diciendo que esté mal o esté de más, pero no sé, a mí me parece que ya tenemos bastante que trabajar ahorita, ¿no? Casi como cuando Don le preguntó a Ra que si los podía enseñar a ellos cómo sanar o cómo ser sanadores, y Ra le dijo, bueno, ya tienen las primeras tareas del sanador. Cuando tengan un máster de esto, les podemos enseñar más o algo así. Y sabemos que es bastante material ya para hacer, ¿no? En cualquier caso, esto simplemente, para no desviarme mucho, esto refleja lo frágil de lo que era el contacto de Ra, que un pequeño doblez en la sábana necesitaba ser
extendido o desplegado para que no tuviese interferencia con el contacto de Ra. Así que bueno, ahí Don lo arregla y después de varios intercambios, un par de intercambios, Don le pregunta, me da risa porque Don le pregunta o le dice, oye, lo siento, lamento no sé qué cosa y tal. Y en vez de Ra decirle algo, lo que le dice es, nos comunicamos ahora. Y suena como que o sea, no quieren, no sé, suena cómico. Para mí fue como una especie de intercambio ahí donde Don le dice, lo siento, y Ra le responde así como que, ok, ya estamos en comunicación, ¿qué quieres? Pero no es así, obvio. Eso de que estamos en comunicación es lo último que dicen luego de la entrada. Algunas personas de repente no notaron eso. Pero en la entrada de cada uno, así como cuando se despiden, siempre dicen lo mismo, básicamente lo mismo. Adonai. Bueno, esta es la introducción. Entonces, ahí cuando arreglan todo, es cuando Ra termina su frase introductoria y dicen, nos comunicamos ahora. Porque ya nos saludaron, pues no van a repetir lo mismo. Entonces, esas son las primeras 4 preguntas que no incluí. Es ese intercambio entre arreglar la sábana y eso. Y podemos ver una vez más otro ejemplo de un evento que demuestra la pureza y la pureza no en términos de bueno, sí, como lo quieran ver. O sea, lo cristalino en términos de perfección que tenía que haber en la canalización para que esta información pudiera ser transmitida, ¿no? Así que bueno, suficiente introducción. Vamos a pasar a la primera pregunta que Don tiene de verdad y no los arreglos en la sábana, donde dice, no sé si esta cuestión es importante, pero he reparado en que los miembros amputados en las mutilaciones de ganado son siempre los mismos. Y me preguntaba si ello guarda relación con los centros de energía y por qué es importante si así fuera. Es una muy buena pregunta y una buena relación, en realidad, o sea, que está haciendo Don, de los órganos extraídos, los miembros y órganos extraídos como con los centros energéticos. Y Ra le dice, es básicamente correcto. Comprende que existe una relación entre los centros de energía y las diversas formas de pensamiento. Así, los temores de la conciencia colectiva crean el clima para la concentración sobre la extracción de partes del cuerpo que simbolizan ámbitos de preocupación o de temor para la conciencia colectiva. Ok, primero que nada, ¿qué está preguntando Ron? Otra vez Ron. ¿Quién es? Alguno de ustedes que siempre me hace el chiste de que siempre se me va Ron. Un roncito por ahí. Ra le dice ¿qué está preguntando Don y qué está respondiendo Ra? Esta es la pregunta sobre la mutilación de ganado. Y Don está preguntando que si hay una relación entre los órganos extraídos y los centros energéticos. Y Ra le dice que sí, es correcto. Que entendamos que los centros de energía tienen una relación con las diversas formas de pensamiento. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cuáles son estas formas de pensamiento? Estas formas de pensamiento son entidades generadas y sostenidas por nosotros mismos. ¿Okay? Digamos que es parte del ecosistema. Voy a llamarlo un ecosistema espiritual, metafísico, mejor dicho, que residen en los planos inferiores. Los planos inferiores de los subchakras. Por ejemplo, el chakra de raíz o el chakra naranja, vamos a ponerlo en este caso como ejemplo, el sacral, tiene 7 subchakras. Okay. Siempre hay 7 dentro de los 7 y 7 dentro de uno de los 7. O sea, 7 densidades, 7 chakras, 7 subchakras, 7 subchakras en cada uno de los chakras y así. Infinitamente. Hay distintos planos y esto no es necesario tampoco para entender simplemente el tipo de formas de pensamiento que existen, solo que hay distintos tipos. ¿Okay? Nosotros estamos familiarizados con lo que son en nuestro occidente conocemos como ángeles y demonios. Los ángeles están en las partes superiores, los demonios están en las partes inferiores. A eso se refiere. Eso es lo que llamaban cielo e infierno, pero en realidad nosotros somos todo eso. Nosotros somos el universo, un microcosmos aquí. Entonces estas entidades viven en estos planos, porque no es que viven dentro de nosotros. Nosotros no somos algo que alberga entidades como tal.
Lo que sí es que atraemos con nuestra energía entidades. Es como cuando sales con maíz y las palomas se te acercan, estás atrayendo las palomas. O los pajaritos, o si sales con alpista o lo que sea. Lo que sea. Sales simplemente cuando vas al pantano o a la selva y atraes a todos los mosquitos. ¿Por qué? Porque estás irradiando calor y los mosquitos dicen, allá hay sangre, vamos a comer, ¿no? Y los atraes. De la misma manera, energéticamente nosotros estamos atrayendo todo esto. Que son entidades. Dependiendo de dónde nuestro enfoque. Recuerden, nuestros centros energéticos brillan dependiendo de cómo nosotros les demos importancia. Y ese enfoque que le damos es lo que atrae a esas entidades. De la misma manera, que es lo que voy a hacer un paralelo después, atraemos otras entidades como ángeles en otros planos cuando tenemos una vibración que sea en concordancia con ellos, porque básicamente los estamos llamando y ellos nos dan básicamente lo que nosotros queremos. Lo mismo que las entidades bajas hacen lo mismo. Entonces todo esto es una introducción para decir que nuestra conciencia colectiva, ¿okay? Así como nosotros, nuestra conciencia individual, atraemos ciertas entidades y por eso es que ciertas personas tienen ciertos comportamientos, porque no es que la entidad hace que tú tengas ese comportamiento, sino que tú estás obsesionado con ese comportamiento quizá y atraes a esas entidades. O estás fascinado con ese tipo de comportamiento. No voy a entrar en detalle, pero se entiende eso. Colectivamente nosotros estamos haciendo lo mismo. Porque colectivamente existe una especie de conciencia que Ra ha dicho, lo exploramos en la sesión antepasada, creo. Ra nos explica que estamos orientados hacia el naranja. En vez de en el amarillo hacia el verde, estamos desde el amarillo hacia el naranja. Y esa conciencia colectiva crea, por supuesto, fermenta el ambiente para que estas entidades, formas, pensamientos puedan hacer su trabajo. Porque nosotros mismos lo estamos pidiendo en el planeta. Una de ellas es la mutilación de ganado. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos temores, tenemos ciertos apegos, lo que sea. O sea, cualquier tipo de preocupación que tengamos, de todo lo que sea en relación a los centros inferiores, llama a que estas entidades existan y puedan vivir, ¿no? Se apegan como una especie de leech, le dicen en inglés. Vamos a llamarlos vampiros energéticos, en ese sentido, porque quieren sacar. En el budismo hay en la rueda de la vida, y donde samsara está descrita también, existen 6 tipos de existencias que son mentales en realidad. Pero están los narakas. Los narakas son unas criaturas con unos estómagos muy grandes, unas barrigas muy grandes y una boca muy pequeña. Porque refleja lo que es el deseo intenso de comer que tiene, pero por las barrigas, pero la cantidad muy pequeña. O sea, nunca están satisfechos, siempre quieren más. Esos son los narakas. Aquí podemos ver estas formas de pensamientos como narakas, que siempre están en deseo de más y más y más. Obtener. Mientras que en los planos superiores tenemos a los ángeles, o lo que podríamos llamar entidades simplemente de alta frecuencia, para los que les molesta el término de ángeles. No veo por qué, pero hay gente que puede ser sensible a eso, porque suena bíblico y todo lo demás. Pero estas entidades quieren dar en vez de recibir. Es dar. ¿Ok? Entonces, pero nosotros alimentamos a estas entidades de por sí pueden hacer lo que quieran. Entonces, por los temores de la conciencia colectiva, se crea el clima para que la concentración sobre la extracción de estas partes simbolicen ámbitos de preocupación o de temor para la conciencia colectiva. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que cuando la gente encuentre la mutilación de estos ganados, que es lo primero, la gente no dice, wow, qué bello lo que hicieron, wow, qué fascinante lo que hicieron. La mayoría de la gente reacciona con un pánico, con un terror de que esto haya pasado. Obvio, es bastante asqueroso lo que hacen. Lo que quitan o extraen son el recto, en algunos casos. Siempre son órganos relacionados obviamente con estos centros energéticos, los órganos sexuales, los ojos también he escuchado. No sé qué otros tipos de órganos en específico, pero hay una extracción de estos órganos como para
direccionar, no es nada más que mataron a un ganado, lo encontraron muerto, bueno, se lo comió, no, hay una extracción, hay algo macabro ocurriendo aquí, y hay todo un campo de estudio al respecto sobre lo que está pasando, pero eso es lo que está generando, que la gente se enfoque no solamente en el terror de haber matado a un animal, sino de haberle extraído esas partes, y ahora la atención, el foco de la gente, crea una especie de terror hacia esos órganos, y al generar terror en esa área está, digamos, proyectando esa energía para que estas entidades puedan alimentarse. Entonces es como una especie de anzuelo esta mutilación de ganados para que la gente, mientras más cobertura le dé y más gente esté al tanto, ¿okay? Más alimento hay para todos. Y esto alimenta el ecosistema. Ahora, una de las cosas por la cual le digo ecosistema es porque esto de alguna manera representa lo que son nuestros maestros de bajas densidades. Estos son maestros para nosotros. El que crea que solamente los maestros son aquellos gurús o nuestros ángeles o Ra o lo que sea, estos son maestros para nosotros. El grupo de Orión son maestros para nosotros. Estos son maestros de Ra en cualquier caso. O sea, es como nosotros percibamos la información que nos informa algo, y esa información viene de un maestro. Entonces ellos son necesarios, estas entidades son necesarias para nosotros poder trascender de ellas, si queremos hacerlo. Otras personas dedican su vida completamente a estas entidades y son parte del ecosistema, alimentan a estas entidades y está bien. No digo que no está bien o está mal, simplemente es y ya. Okay. Tengo más que decir, pero hay otras preguntas que voy a cubrir antes de terminar de ya envolver esta primera parte de la mutilación de ganado. Pregunta 6, Don dice: ¿quieres decir entonces que estas partes que han sido amputadas guardan relación con la conciencia colectiva de la forma humana de tercera densidad y que este temor está siendo utilizado de algún modo para las entidades de forma pensamiento en estas mutilaciones? Sí, tal cual, como acabamos de decir. Ra dice: así es, las entidades de forma pensamiento se alimentan del temor y son capaces de provocar daños precisos según los sistemas de simbología. Otros tipos de seres de segunda densidad de los que hablas necesitan lo que llamas sangre. Ok. A ver. Hay una parte que Don dijo por las entidades de mutilaciones. ¿Por qué no lo dice en español? No estoy seguro. Voy a releerlo. Don pregunta: ¿quieres decir entonces que estas partes que han sido amputadas guardan relación con la conciencia colectiva? Sí, ok. De la forma humana de tercera densidad y que este temor está siendo utilizado de algún modo por las entidades de forma de pensamiento en estas mutilaciones. Creo que aquí falta una traducción. Voy a leerlo en inglés porque siempre me molesta. Es que en la traducción no pusieron la corrección. O pusieron la corrección, pero no pusieron lo que pasa aquí. Porque fíjense, por esto lo digo, porque Ra dice estas otras formas de las que habla, y en la pregunta Don no está diciendo eso. Este es el tipo de cosas que me gusta saber en inglés para poder explicar. Y son pequeños detalles en realidad, pero hay una relevancia. Ya van a ver el porqué. En inglés, Don pregunta que si... ¿Dónde está? Ok. Las otras entidades de segunda densidad de las que hablas, dice, de alguna manera las entidades de segunda densidad, y se corrige, dice, las formas pensamientos hacen esta mutilación. Y en la traducción de español no pusieron eso. Entonces Don está preguntando sobre las entidades de segunda densidad que sí hacen la mutilación de ganado también. Y si lo recuerdan, creo que esto fue en la sesión 20, 18, no me acuerdo, por ahí. Busquen la mutilación de ganado, no me acuerdo de verdad cuándo fue que se habló de eso. Pero ahí Ra dijo que habían dos tipos, hay de segunda densidad y hay formas de pensamiento. Entonces, en la pregunta original, Don dice, y se corrige, dice, la segunda densidad, corrijo, la forma de pensamiento de aquí no pusieron la segunda densidad. Por eso es que en la respuesta Ra le dice, y eso sí está en la traducción, otros tipos de seres de segunda densidad de los que hablas necesitan lo que llama sangre. Pero en la pregunta Don no lo habló, al menos no en la traducción. En fin, ahora sí puedo hablar sobre la pregunta, o la respuesta en realidad de Ra.
Ok. Estas entidades de forma de pensamiento, claro, se alimentan de temor, ya lo hablamos. Son capaces de provocar daños precisos según los sistemas de simbología, porque, una vez más, los órganos son simbólicos a esto. Entonces, si le falta de repente el útero o los testículos al animal, o el recto en este caso, causa ese tipo de, llámalo una inspiración oscura de lo que son este tipo de trabajos, vamos a llamarlo así, o de procesos de depredadores. Bueno, los depredadores en realidad lo vamos a hablar ahorita. Entonces, estos se alimentan de esa energía que emanamos nosotros al ver los ganados mutilados de tal manera. Y luego Ra dice, otros tipos de seres de segunda densidad de los que habla se necesitan lo que llama sangre. Y Don va a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son estos tipos de segunda densidad? Porque si estamos hablando de forma de pensamiento, ¿cómo es segunda densidad? Y Ra, ¿no? ¿Ra? Necesitan la sangre. No, sí, aquí estamos. Ok. Don dice, estos otros tipos de segunda densidad necesitan la sangre para permanecer en el plano físico. Entran y salen de nuestro plano físico desde alguno de los planos del bajo desde alguno de los planos del bajo astral. Y Ra le dice, digamos que estas entidades son criaturas del grupo de Orión, no existen en los planos astrales como las formas de pensamiento, sino que aguardan en el interior de la superficie terrestre. Como siempre, les recordamos que no consideramos que este tipo de información sea de gran relevancia. Y ahorita vamos a esa última parte porque es la cruz de todo esto. Entidades de segunda densidad. Creo que todos ustedes conocen el chupacabras, porque si crecieron como yo en los 90, y no sé si esto siguió a través del tiempo, habrán escuchado lo que era el chupacabras. Y si no, lo habrán escuchado como una especie de novedad por el internet, si son jóvenes, mucho más jóvenes que yo, o eran muy jóvenes en los 90 para escuchar esto. Pero a esto es lo que Ra se está refiriendo. El chupacabras sí existe. Esto suena como sensacionalista. Debería ser un video todo clickbait que diga el chupacabras sí existe. Ra lo menciona. No hagan eso, por favor. Y ya van a ver por qué. Ok, Ra está diciendo que esto es real. Okay. Estas entidades sí existen y están con nosotros aquí. Bienvenido a todas estas criaturitas del grupo de Orión, de hecho, que también hacen mutilación de ganado. Y en este caso necesitan la sangre para alimentarse. ¿Cuál es el propósito? El mismo, crear terror, crear miedo. Y de hecho, lástima me dan estas pequeñas entidades que tienen que hacer esto para poder sobrevivir, porque son de segunda densidad. Pero ahí, por alguna razón, están aquí, ¿no? Y ahí es donde voy a ir con mi con mi monólogo. Bueno, todo es un monólogo aquí. Pero en mi discurso con respecto a lo que es esto, mi conclusión con respecto a esto. Pero estos son formas de pensamiento que son del grupo de Orión. El grupo de Orión tiene como mascotas, por así decir. Y esas mascotas hacen su trabajo aquí. Recuerden, ninguna de estas entidades pueden afectar a humanos o entidades de tercera densidad. Esto lo dijo Ra, porque Don se lo preguntó en aquella sesión. Si no lo han visto, vayan a verlo. No creo que me acuerde para ponerlo por aquí, pero cualquier cosa, vayan a verlo en Mutilación de Ganado. Es una sesión por ahí, en las primeras 20 sesiones creo que fue, donde se habló también. Entonces, estas entidades existen, son reales, son del grupo de Orión y son como su especie de mascotas para seguir creando terror. Es el mismo propósito, porque donde nosotros ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, y donde ponemos nuestra energía, manifestamos esa realidad. ¿Okay? Esa realidad se mantiene. Mantenemos ese ecosistema, ¿okay? que existe simplemente porque hay personas alimentándolo. Y esto llama la atención de varias maneras. La primera es que si existen, ¿cuál es el propósito para nosotros saber que existen? Es importante saberlo, es información que está disponible. Bueno, lo importante para nosotros saberlo no es caer obviamente en el miedo, en el terror, o en el que por qué el grupo de Orión tiene que hacer esto, por qué se le permitió, por qué la Confederación hace esto, y por qué esto no es un paraíso, y por qué esto es tan feo, y por qué X.
en vez de caer en eso, que es literalmente alimento para estas entidades, y entonces uno vive con ellas como moscas volando alrededor de uno, en vez de eso, yo lo que los invito es a saber que si eso existe, y estamos seguros de que existen, porque existen, ¿okay? Tiene todo el sentido del mundo, también existe en su opuesto. Y el opuesto es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar si queremos, por supuesto, una evolución espiritual, una evolución del alma. Porque obviamente ahí no lo vamos a encontrar. Ahí lo que vamos a hacer es seguir alimentando ese ecosistema negativo. Mientras que ahora, al saber eso, decimos, wow, qué bien, esto existe también. Lo positivo también existe. Y hay criaturas. Aquí en inglés una de las referencias que puse fue que de repente tu animal tótem puede ser o tu animal guía, tu espíritu animal. Puede ser. Enfócate, en vez de darle energía al chupacabras, que es curioso, dársela a otros animales, dársela a cualquier otra cosa, porque su opuesto tiene que existir. Si el creador, porque esto es un balance, no es el creador como una entidad separada, en realidad es el balance de la creación, permite un bloque negativo, su bloque positivo por defecto tiene que ser creado. Entonces las entidades negativas están para alimentarse. Ok, no los alimente. Trasciende el chupacabra y llévalo a otro tipo de conciencia. Eso es únicamente conciencia de segunda densidad. Segunda densidad, más nada. Y tercera, un poco mezclado ahí, por los miedos sociales, que es lo que alimenta en realidad todo esto. La reducción de conciencia, el retraso de conciencia. Pero entonces cuando trascendemos no es que, bueno, ok, vamos a estar por supuesto ya libres de todo. Hay otras entidades también, y esto es algo importante que mantener en cuenta, porque, digamos, existe ahora, ok, ya trascendí del chupacabras y todas esas cosas negativas de planos inferiores, pero ahora soy Dios y el amor y todo lo demás. Ahora recuerden que siempre existe un lado negativo hasta sexta densidad, y su equivalente se va a presentar en tu vida para aleccionarte de la misma manera. En pocas palabras, por eso es que hay muchos maestros espirituales, guías espirituales, que terminan en ciertos escándalos o que terminan siendo un fraude o un engaño y una estafa en general, porque están siendo dominados de alguna manera o influenciados por entidades de altas densidades, mucho más, que ya no son chupacabras, sino entidades interdimensionales de cuarta o de quinta, negativas, que están influyendo para que terminen en comportamientos bien negativos, ¿no? Y esto es muy común, es muy frecuente, porque eso tiene que estar disponible. Y es siempre estar pendiente de conocer, de ver y discernir. Discernir es la palabra clave. Y nada, eso es todo lo que tenía en realidad. No quiero invertir mucho tiempo aquí, sino de saber que esto existe y que somos nosotros quienes le damos energía a esto para que se mantenga. Entonces, como siempre, el trabajo es personal, individual e interno. Como Ra dice, esto es información de poca relevancia. Este tipo de información no consideramos que esta información sea de gran relevancia. Una vez más, porque no tenemos por qué prestarle atención. ¿Existe? Sí, existe. ¿Le vas a prestar atención? Depende de ti. Pasemos a la otra pregunta, donde Don dice: estoy totalmente de acuerdo, pero a veces me siento confuso antes de investigar en un ámbito, pues no sé si va a llevar a una mejor comprensión. Simplemente esto me parecía tener una relación con los centros de energía de los que hemos hablado. Fue una buena pregunta en realidad. O una buena indagación que hizo Don. Don continúa y ahora pregunta: voy a hacer una afirmación y les pido que me digan si es correcta. Es la siguiente: cuando la luz del creador se cinde o divide en colores y centros de energía a los fines de experiencia, después, para reunificarse con el creador, los centros de energía deben estar equilibrados exactamente de la misma forma que estaba la luz dividida cuando fue generada por el creador. ¿Es así? Ra le dice: dar a esta pregunta una respuesta simple sería prácticamente imposible. Vamos a simplificar concentrándonos sobre lo que consideramos la idea central que les resulta problemática.
Hemos hablado muchas veces de la importancia relativa del equilibrio frente a la relativa insignificancia de la activación máxima de cada centro de energía. La razón es la que ha supuesto correctamente. La entidad que está sobre el camino de la aptitud para la cosecha positiva se ocupa de normalizar las diversas energías de la experiencia. Ahora, ¿qué preguntó Don? Don preguntó si el camino, o sea, el origen del creador, o desde el origen del creador se divide la luz, ¿okay? Si esta luz tiene que volver a entrar en ¿cuál fue la palabra que utilizó? El centro de energía, ok, se divide. Eso es lo que significa escindir, dividir, split. No es bifurcar en este caso, pero va por ahí. Entonces, para reunificarse con el creador, los centros de energía deben estar equilibrados exactamente de la misma forma que la luz estaba dividida. Eso es como que volver a encontrar el balance perfecto, ¿no? Y aquí es donde Ra va a hacer un énfasis muy grande en lo que es balance y lo que es activación, que ya lo hablamos también en la sesión pasada. Muy importante, la sesión pasada fue brutal de verdad para esto. Pero dice, necesita, así como se dividió en perfecto balance, debe reunificarse luego de las distorsiones que pasamos aquí con el creador de una manera balanceada igual. Y Ra le dice que para responder esto es prácticamente imposible porque hay muchos factores, es lo que yo especulo. Y ellos dicen, digo que hay muchos factores porque la manera como los patrones que se establecieron, recuerden, nosotros no somos algo que, digamos, el logo creó para tener una especie de patrón ya establecido de todo lo que iba a pasar. Nosotros tenemos libre albedrío y dependiendo de ese libre albedrío nosotros vamos a trascender o ¿cuál sería la palabra? Transitar. Dependiendo de nuestro libre albedrío vamos a transitar los diferentes patrones que existen para evolucionar. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga que repetir en comparación a otro, no quiere decir repetir tercera densidad. En este caso, no quiere decir que esté mal o que simplemente esté tomando otro camino. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Como para decir que, como ellos dicen, dar una respuesta corta o simple. Y creo que a eso es lo que se refieren. En cualquier caso, lo importante es lo que ellos mencionan. Y dicen, hemos hablado muchas veces de la importancia relativa del equilibrio frente a la relativa insignificancia de la activación máxima de cada centro de energía. Esto lo hablamos en la sesión pasada. Muy importante. El balance es mucho más relevante que la activación de los centros energéticos. La razón es la que ha supuesto correctamente. La entidad, o sea, de balancearse. Eso es lo que asumió Don. Balancearse bastante bien. La razón es la que ha supuesto correctamente. La entidad que está sobre el camino de la aptitud para la cosecha positiva se ocupa de normalizar las diversas energías de la experiencia. La entidad que está en el camino positivo, básicamente, se está preocupando por nada más normalizar las experiencias, normalizar las diversas energías de la experiencia. Cada experiencia viene con una energía pura, cristalina, y nosotros somos la que la diversificamos a través de nuestros centros energéticos o nuestros bloqueos en los centros energéticos, mejor dicho. Y es el propósito de nosotros hacer que esa energía cristalizados nosotros, la energía pueda fluir simplemente. ¿Okay? Y tenemos muchos ejemplos como esos que pueden pasar en nuestra vida cotidiana, a las cuales no nos afecta la energía. ¿Okay? Y hay personas que podemos ver en comparación como nuestro reflejo que se quedan pegados en esa energía y quedan fijados. La preocupación se manifiesta como este tipo de bloqueo. Entonces, la aptitud está entre balancear. ¿Okay? Es el balance, que es lo que va a decir Ra aquí en la próxima parte de la respuesta. Y dice, así, la entidad más frágil puede ganar mayor equilibrio que otra con extrema energía y actividad en el servicio al prójimo debido a la exigencia con que la voluntad se centra en el uso de la experiencia para conocer al yo. Las densidades superiores a la tuya proporcionan al individuo mínimamente equilibrado suficiente tiempo-espacio y espacio-tiempo en el que continuar refinando estos equilibrios. Esto es importante, muy importante, es crucial de hecho para aquellas personas que quieren algo práctico para ellos decir cómo puedo sentirme en armonía, porque tengo muchas preocupaciones, muchos problemas y mucho sufrimiento. Ok,
Fíjense cómo dice Ra. Lo necesario en realidad es balancearse. ¿Okay? Eso es todo lo que importa. La activación no importa. Es que mi corazón no está activado completo. No importa. Bueno, que yo no tengo mucha sabiduría. No importa. Tengo tantos bloqueos en mí. No importa. Olvídate de los problemas. Olvídate de los problemas. Échalos a un lado. ¿Por qué? Porque dicen, la entidad más frágil, esto es un ejemplo extremo que ponen, la entidad más frágil puede ganar mayor equilibrio que otra. En realidad en inglés lo dicen de otra manera. Dice que puede ser más equilibrada. De hecho lo voy a buscar porque me parece importante cómo lo expresan. The most fragile entity may be more balanced. Puede ser, maybe more balanced, puede ser más equilibrada en realidad. Esa sería una traducción más correcta. Que una con extrema activación de energía en servicio a otros por la exigencia. Okay. Sí, no sé por qué. A mí particularmente me incomodan cuando las palabras no están bien estructuradas en traducción. Yo sé que esto puede sonar que es más complicado y yo soy medio obsesivo con esto. Pero fíjense, se lee distinto cuando uno dice que la entidad más frágil puede ganar mayor equilibrio. No, en inglés dijo, por ende, la entidad más frágil puede ser más balanceada que una con extrema actividad energética en servicio a otros debido a su actitud fastidiosa o inclinación fuerte, es lo que quieren decir, fastidiousness, con que la voluntad es enfocada, ¿no? Aquí no sé cómo se centra. El resto sí está más o menos bien. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a digerir esto y dejar las semánticas y traducciones a un lado. Aquí quiere decir, en esencia, que una entidad frágil puede estar mucho más balanceada que una persona o una entidad con una activación extrema de centros energéticos en servicio a otros. ¿Qué quiere decir eso? Una persona con el corazón muy abierto. Tengo el corazón muy abierto y soy compasivo y quiero salvar a todos los animales del planeta y está muy desbalanceada en realidad. Porque no hay suficiente sabiduría y aparte pueden estar bloqueando muchísimos centros energéticos de odio que puede tener hacia las corporaciones que están haciendo esto contra los animales. Estoy poniendo un ejemplo X. Puede ser otra persona con querer salvar a todos los... O ahorita que todo el mundo tiene que estar saludable. ¿Por qué? Pues ¿quién eres tú? Tú eres la policía de la salud. Todo el mundo tiene que ponerse esto para estar saludable. Todo el mundo tiene que comer esto para estar bien. ¿Y por qué? ¿Ves? Eso es un desbalance porque tú tienes que estar en balance con quién eres. Entonces una entidad frágil es aquella que no tenga una activación muy grande de sus centros energéticos, pero está balanceada. Y esa entidad, ¿ok? Hay algo más que dicen en inglés. Sí, por eso... no, aquí lo dicen en español también. Corrijo. Esto es debido por la voluntad que se centra en el uso de la experiencia para conocer al yo. ¿Ves? Una persona neurótica por un centro energético de activación muy grande, o puede ser el amarillo incluso, de ordenar la sociedad así porque tiene que ser, y de repente no estás muy balanceado en tu amor hacia la consideración de otras personas, o no estás balanceado entre tus propios problemas de identificación. Napoleón, que decían que tenía ciertos complejos, yo no sé si es cierto, pero Napoleón Bonaparte que tenía ciertos complejos porque era muy bajito. ¿Ves? Eso era un bloqueo naranja, fácil. Y estaba en extremo activación del amarillo, de querer ordenar las cosas de una manera, y por supuesto estaba bloqueando muchísimo el corazón. Entonces hay mucho desbalance. Esto es para los positivos, obviamente. Entonces, la entidad más frágil, ahora sí les voy a poner un ejemplo bastante práctico. En el trabajo que yo estuve más de una década en la industria farmacéutica, en un laboratorio, conocí mucha gente, muchísima gente. Y esas personas las conocí a profundidad porque tenía que literalmente vivir con ellos en el laboratorio. Y había unas personas que me fascinaban porque eran las personas más desatendidas de toda la sociedad y el resto, pero tenían una paz y una armonía increíble. Para mí estas personas eran completa y absolutamente balanceadas. Iban a su trabajo de 8 a 5, no se quejaban del trabajo, salvo aquellas cosas que eran bastante intelectuales, y se iban para su casa,
donde nosotros, mi amigo y yo nos imaginábamos que llegaban por su manera de ser. Uno notaba el tipo de persona que era, que seguramente eran esas personas que llegaban y la esposa le tenía en la cena lista y se sentaban todos en familias a comer, besaba a sus niños antes de que se acostara y se ponía a ver deportes en la noche, se tomaba una cerveza los fines de semana, se acostaba a dormir y tenía un ciclo de vida bastante armónico. Eso es una persona a lo que pudiéramos llamar frágil espiritualmente, porque no tiene ningún tipo de interés en la sociedad, ni en internacionalismo, ni nada, ni nada. Pero vive una vida completamente... O puede ser otro ejemplo, alguien que vive en una isla, desprendido de todo y tiene son frágiles por ese sentido, porque no están metidos en una ciudad lidiando con todo eso. Y aparte, bueno, o sea, hay muchas cosas que podemos hablar de una persona que frágil, balanceada, en comparación a una neurótica espiritual. Y créanme que yo he tenido que conocer y lidiar con bastantes personas neuróticas en términos de espiritualidad, y que en esencia son como que tienes que ser salvado por esto, por Metatron, que vino ahorita a decirnos que va a venir el apocalipsis en un escenario catastrófico y todo lo demás. Hay mucha gente neurótica, pero si se dan cuenta es una persona con una activación muy grande de sus centros energéticos superiores, o hasta algunos inferiores, que quieren dar mucho, pero están en desbalance. Y ese desbalance para la cosecha no va. Tienes que estar balanceados en tus centros primarios, que son el rojo, el amarillo y el azul, para poder ir a una cosecha. ¿Por qué? Por algo que vamos a explorar dentro de un poco. Las densidades superiores a la tuya proporcionan al individuo mínimamente equilibrado suficiente tiempo-espacio y espacio-tiempo en el que continuar refinando estos equilibrios internos. ¿Qué quiere decir? Que, hey, mientras tú te balanceas aquí en lo normal, ¿okay? Que tú estés balanceado. Y balancear quiere decir aceptarte, tal cual como eres. ¿Okay? Lo que sea que venga, viene y ya, es parte de ti. Pasó por mí, todo bien. ¿Okay? Sea lo que sea. He hablado suficiente de balancear en la sesión pasada, así que vayan a verlo. Si quieren saber más, si no lo han visto, si lo vieron, lo recuerdan. Si no lo recuerdan, malos estudiantes, vayan a verlo otra vez. Pero aquí lo que Ra quiere decir es que con que tú estés mínimamente balanceado es suficiente. Y por supuesto con tus centros energéticos primarios activados con suficiente, lo suficiente como para comunicarse con la infinidad inteligente. ¿Okay? Y ahí podemos especular algunas cosas. Pero me adelanto. El punto es que las densidades superiores van a ayudarnos a balancear mejor y activar más estos centros energéticos. ¿Por qué? Porque el verde o el cuarta densidad se trata de amor, activar cada vez más nuestro amor. En el azul o quinto, sabiduría. Vamos a balancear nuestra sabiduría. Y en sexta vamos a desarrollar sabiduría. Y en sexta es que vamos a balancear ambas. Vamos a coordinar ambas. ¿Ok? Entonces es como que, miren, aquí preocúpense por sentirse balanceados y aceptados. Aprovechen todo el catalizador que les vengan para poder activarse más. Y eso ya viene balanceado. No es que tú tienes que buscar el catalizador para que te venga de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me estoy extendiendo más de la cuenta. Y de hecho hasta perdí mi herramienta. Aquí está otra vez. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Tenemos chance en cuarta, en quinta. O sea, aquí simplemente vivamos y disfrutemos la vida, básicamente. Es todo lo que quiero decirle. Es tan difícil, déjame pasarlo otra vez a mi cara, si no están viendo, de verdad es tan difícil convencerlos de que disfruten la vida. Es tan difícil decirles que no importa lo que pase, todo está bien. Que ustedes no son este cuerpo, que ustedes son un espíritu, que ni siquiera son el espíritu, ustedes son Dios, si lo quieren ver así. Pero ellos, está bien, yo sé que es difícil convencerlos de que ustedes son Dios. Ay, es tan difícil decirles que ustedes lo son. Está bien, vamos a seguirnos engañando con que somos un espíritu. Es tan difícil también decirles que se consideren un espíritu que no es un cuerpo. Fácil, vale, fácil. O sea, respiren profundo, respiren con... sí, no soy un cuerpo. Lo importante es decir no soy un cuerpo, no soy este ambiente que me está pasando. Esto es simplemente algo que me está informando, es una escuela, es la película que estoy viendo. Yo no soy esto, ¿ok? Soy todo. Yo solamente quiero lavarles el cerebro para decirles que ustedes son Dios. Eso es todo lo que quiero hacer. Y Don lo que quiere hacer es preguntar, en la pregunta 9, en la próxima densidad, la cuarta densidad, ¿se utiliza el catalizador del dolor físico como mecanismo para el proceso equilibrado de la experiencia? Muy buena pregunta. Rale dice, el uso del dolor físico es mínimo.
pues tiene lugar únicamente al llegar al final de la encarnación de cuarta densidad. Digamos que este dolor físico no se considera demasiado severo en tercera densidad. Los catalizadores del dolor mental y el espiritual se utilizan en cuarta densidad. Es una muy buena pregunta, porque en cuarta densidad vamos a tener una encarnación, eso lo vamos a hablar ahorita. De hecho, ¿me adelanto un poco o no? No me voy a adelantar. Vamos a hablar simplemente de lo que dijo Raki. Nosotros tenemos como dolor físico. El catalizador del dolor físico nos está informando algo. Hay muchas maneras de ver esto. Ya yo he hablado de lo que son también las emociones atrapadas que causan una especie de descontento. En inglés, disease es enfermedad. Dis es como ease es tranquilidad o suavidad o facilidad. Es enfermedad, ¿ok? No sé si en español pudiera ser enfermedad, no, es distinto. Pero eso es a lo que se refiere, es descontento, un trastorno, vamos a decirlo así, emocional. Y eso es lo que causa el catalizador de dolor, enfermedades, etc. De la misma manera también lo podemos ver como cuando la mente no puede con algo, lo pasa al cuerpo. Y entonces lo experimentamos en el cuerpo, porque lo hemos estado rechazando y reprimiendo en la mente. Aquí es donde se forma el cáncer también, que es lo que hemos hablado también en otras sesiones, que es el rechazo, básicamente, hacia algo de nosotros. Bueno, un tumor es un vivo ejemplo de lo que es el rechazo del cuerpo hacia algo, porque es el mismo cuerpo diciendo, no, ustedes no son de nosotros. Hay un intercambio energético ahí extraño, ¿no? Y Ra explicó por qué es esto, porque ahorita hay una especie de discordancia entre las energías de cuarta densidad y las energías contrarias que estamos generando nosotros en contra de esta sociedad, de nuestra propia vida, etc. Es bastante complejo, pero ahí pueden entender cómo funciona. Y Don pregunta que si es así. Aquí podemos ver, sobre todo cuando Ra dice que el dolor es mínimo y que tiene que ver únicamente con el final de la encarnación. Ahora vamos a entrar a lo que es la encarnación en cuarta densidad. Si ustedes creían que éramos un espíritu que no iban a encarnar, están equivocados. Encarnamos en cuarta, en quinta y en sexta. De hecho, minuto 46. Creo que por aquí puedo dejar. Si no, vayan a verlo, de verdad. Si no, lo dejé por aquí. Donde expliqué cómo funciona todo la división entre espacio-tiempo, tiempo-espacio en todas las densidades. Fue muy instructivo ese video. Entonces, la encarnación, ok, ya lo sabemos. Digamos que este dolor físico no se considera demasiado severo en tercera densidad. Ok, no es algo... en inglés dicen otra palabra, pero no voy a entrar en eso, que es que no se puede tratar en tercera densidad. No olvídense de eso. Simplemente no es lo mismo en tercera densidad. Los catalizadores del dolor mental y espiritual se utilizan en cuarta densidad. Eso lo sabemos también que funciona aquí. Está aplicable. Los catalizadores de dolor, sí, de dolor mental, son los que más nosotros sufrimos. De hecho, todo el mundo tiene sufrimiento mental. El físico es físico, ok, lo siento. Sí, tengo un dolor físico aquí, doctor. Amigo, hermano, tío, quien sea. Me duele la mano, me duele la espalda. Eso es algo físico. Dolor emocional, mental, es todos nuestros pensamientos, todos nuestros problemas. Ese es el mayor catalizador que tenemos ahorita en el planeta. Y bueno, aquí no puedo hablar de esto porque es muy profundo. Pero es la solución de todo esto es en realidad saber que eres Dios. Lo más simple que lo puedo poner. El espiritual para mí es aquel que está en el anhelo, en la nostalgia grande de saber quiénes somos, que no hemos llegado a eso. Y es parte de nuestro llamado de Dios, es parte de aquí, pero a veces encontramos como que, pero es que yo no creo en Dios, pero sé que soy Dios. Por dentro hay un llamado enorme, que sé que soy Dios, pero conscientemente y subconscientemente nos hemos entrenado a decir que no lo somos, etc. Y ese es nuestro problema. Saber que creer que no somos algo. Creer en la ilusión es nuestro problema. Y la ilusión es todo lo que pensamos. Ok. Por eso es que hasta creerse que somos dioses puede ser un problema porque es una ilusión. Entonces se crea el Yahvé de la Biblia. El Dios externo que vino aquí a juzgarnos y a castigarnos. Ok, ahora pasamos a más indagar sobre cuarta densidad, donde Don dice, ¿por qué el dolor físico forma parte del final de la cuarta densidad?
Ra dice: ¿ustedes llamarían a esta forma de dolor cansancio? Y voy a solaparlo con la próxima pregunta. ¿Puedes indicar la esperanza media de vida de encarnación? Esto es la longevidad de una entidad de encarnación en el espacio-tiempo de cuarta densidad. Ra dice: la encarnación típica en el espacio-tiempo de la armoniosa cuarta densidad es de aproximadamente 90.000 de tus años, tal como mides el tiempo. Y ok, aquí sí voy a hacer una pausa para poder hablar de el por qué el dolor físico al final de la encarnación es como una especie de cansancio. Eso lo podemos ver aquí también en tercera densidad, cuando nuestros abuelitos de repente murieron, nuestros ancestros, bueno, los que llegaron a viejos, que ya están, cuando dicen murió de viejo, ¿ok? Y es eso hasta cierto punto, porque fíjense, mi papá, que murió recientemente, yo pudiera decir que murió no de viejo, como normalmente decimos a nuestros abuelitos que ya estaban en la cama y estaban satisfechos con todo. Mi papá murió con bastante dolor emocional por la pérdida de mi mamá, pero es más o menos lo mismo, es un cansancio de la vida, como que ya no me importa mucho la vida en realidad, y me cuesta admitirlo, ¿okay? Eso obviamente el espíritu sabe cuando ya es hora de irse, y la mente, por supuesto, dependiendo de nuestro condicionamiento, está en contra de lo que el espíritu quiere, porque vive en la ilusión, una vez más, hablando de eso. Y todo depende de qué tan nosotros internamente, de verdad, deseemos o no queremos o no deseemos vivir. Entonces la encarnación, al final, ya tú quieres dejar de vivir en cuarta densidad, y eso es como una especie de cansancio, y se pudiera llamar una especie de dolor físico, donde ya tu cuerpo quizá no quiere seguir, pero es un cuerpo más de luz que físico, no es el mismo. Lo vamos a explorar en la segunda parte, lo que es el cuerpo, no tan a fondo como me gustaría, pero esa pregunta está ahí, y no es un cuerpo como este. En cualquier caso, estamos hablando de que ese es el tipo de dolor físico que se experimenta en cuarta densidad, y la encarnación típica de cuarta densidad es 90.000 años. Ahora, aquí hay un paralelo increíble, ¿okay? Que tengo que darle crédito a Scott Mandelker, a quien se lo escuché por primera vez y me hizo clic de inmediato, porque tiene todo el sentido lógico. Recuerden, una cosa que dicen: la encarnación típica del espacio-tiempo de la armoniosa cuarta densidad. Primero, ahí podemos especular que existen cuartas densidades donde no son tan armoniosas y de repente la expectativa de vida es menor, 70.000, 50.000, reducida quién sabe por cuánto. Aquí, en la Tierra, sabemos que la expectativa de vida eran 900 años, que lo dijo Ra. Y Matusalén, Noah, Seth, incluso he escuchado que tenían una vida de 900 años, aproximadamente 800 y pico años, algo así. ¿Tiene sentido? Entonces, primero que nada, el paralelo aquí es que 900 y 90.000. Hay una diferencia de 100 veces más años en cuarta densidad que aquí, en un estado armonioso, tanto en tercera como en cuarta, ¿ok? Armonioso tercera densidad hace 75.000 años, 900 años. Armonioso cuarta densidad, 90.000 años, 100 veces más. Ahora, ¿dónde más encontramos este número en la ley del 1? En el catalizador. El catalizador es 100 veces más potente que el catalizador de cuarta densidad o de quinta. 100 veces más. Eso quiere decir que nuestra expectativa de vida es 100 veces menos. Tiene sentido, ¿no? Ahora, el otro paralelo que voy a crear yo aquí, y esto no se lo escuché a Scott, pero lo pensé yo y dije, bueno, si nuestra expectativa de vida se ha reducido de los 900 a como máximo, y en promedio estoy diciendo, hay gente que vive más de 90 años, obvio, 100 y pico de años, pero en promedio una vida bastante prolongada es de 90 años, y diría yo que es una vida bastante armoniosa. De hecho, yo tengo un familiar ahorita que tiene 90 años, creo que es uno de los más viejos que conozco en mi familia. Y es fantástico, o sea, es una muy buena vida. Entonces es 10 veces menos que los 900 años. Eso quiere decir que el catalizador, esta es mi pregunta, mi suposición, ¿quiere decir que el catalizador ha pasado de ser 100 veces más a 1000 veces más? Yo creo que sí.
Y lo podemos ver reflejado en nuestra sociedad, en nuestra realidad. Porque el catalizador que estamos viviendo es mucho más fuerte que el de hace 900 años. Perdón, hace 75.000 años. Y quizás hasta más, porque hay gente que el promedio de vida ahorita es 60 y tantos años. Entonces es miles de veces, quizás, no sé. La matemática me falla un poquito ahí, pero 1500, 1300 veces más. No sé qué tanto funciona esto, pero ya es absurdo hablar de números. Lo importante es que tenemos un catalizador mucho más intenso ahora. ¿Eso qué quiere decir? Dios nos abandonó, el infierno está aquí, todo lo malo. Bueno, si lo quieren ver así, sí, está bien, pueden verlo así. No, los invito como con lo del chupacabras a que vean el otro lado. El otro lado es que si esto existe, un catalizador tan fuerte, el catalizador es como una especie de resistencia potente que tenemos para proyectarnos hacia el otro lado. De acelerar. Catalizador quiere acelerar un proceso, ya sea químico o físico, acelerar ese proceso de cambio, de transformación. ¿Ok? En este caso es nuestro proceso de cambio y transformación espiritual. Crecimiento, evolución del alma. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que acoger la vida como nos viene y decir gracias. Porque esta oportunidad no la voy a encontrar en ninguna otra parte del universo, en todas las densidades que existen, en todos los planetas de tercera densidad. Solamente aquí en la Tierra, porque está tan desvirtuada y distorsionada como la conocemos. Y es algo que aprovecharse. Yo quisiera agarrar así como los ositos cariñosos y lanzan su corazón. Poder expresarles de esa manera lo que les quiero decir, con lo importante que es vivir todas las calamidades que estamos viviendo. Porque no lo estamos viviendo, simplemente las estamos experimentando. Y aceptarlas y ya. Decir, sí, lo acepto, veo la sabiduría y el amor en esto. Y lo veo porque lo veo. ¿Ok? Desarrollar eso. Claro, no hay que forzarse, pero hay que... Está bien, tómate tu tiempo, pero asimílalo. Bueno, por ahí es un gran símil que podemos sacar de esto. En cuanto a los 90.000 años de la cuarta densidad. Volvemos a cuarta densidad. Donde dice: existen múltiples encarnaciones en cuarta densidad con experiencias en el tiempo-espacio entre ellas. Esto lo explico ahorita. Ra dice: así es. Don pregunta: ¿cuántos de nuestros años dura el ciclo de experiencia de cuarta densidad? Y Ra le dice: el ciclo de experiencia es de aproximadamente 30 millones de tus años. Si las entidades no pueden ser cosechadas antes, en esa densidad existe una cosecha que está completamente en función de la actitud del complejo de memoria social. No está estructurada como la tuya, pues se ocupa de una distorsión más transparente del infinito creador. Aquí hay dos cosas que podemos sacar. Primero, bueno, vamos a hablar de que si hay encarnaciones. Ok, primero, en tercera densidad morimos, se acaba la encarnación, pasamos al tiempo-espacio, que pudiéramos llamarlo lo que llaman el limbo o programación, ese momento en el que estamos en comunión con nuestro ser superior, pues somos el ser superior básicamente. Pasamos al ser superior a programar nuestra próxima vida. Eso es tiempo-espacio. Y en esa existencia volvemos a encarnar. Hay personas que están muriendo ahorita en tercera densidad en nuestro planeta y están yendo al tiempo-espacio y no pueden reencarnar otra vez por señoría de encarnación, por señoría de vibración básicamente. Ahorita están encarnando únicamente aquellas entidades que tengan suficiente vibración para alcanzar cuarta densidad, porque estamos poblando el planeta con cuarta densidad. Tiene sentido, ya no hay espacio para aquellas personas que les falta muchas encarnaciones. Saben, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo macabro: un emperador romano que tomaba sangre y se divertía viendo cómo mataban animales y personas, y no pudo en las últimas encarnaciones poder balancear todo eso. Adivinen que va a tener que ir para otro planeta. Una persona que no... Hitler, les aseguro que Hitler no está reencarnado aquí, porque todavía está en proceso de sanación, ni puede reencarnar aquí, a menos que sea por lo negativo. Pero incluso en lo negativo me parece que tiene mucho trabajo que hacer, no sé, pero pudiera ser un ejemplo que para su próxima encarnación tiene que esperar al próximo planeta. Y además Ra dijo que está en el tiempo-espacio con mucha sanación que hacer, Hitler. Así que son ejemplos para decir básicamente que existen ciclos de encarnación y de reencarnación. El proceso previo a la encarnación de reencarnación es el de tiempo-espacio, donde estamos programándonos y sanando todo esto, ¿no?
Entonces sí existe en cuarta densidad también, obvio. Cuando mueres, pasas de la encarnación al tiempo-espacio, reprogramas. Es como una especie, ok, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué balanceé? ¿Cómo me gustaría reencarnar ahora? Etcétera. Y tenemos un cuerpo físico. Todo eso tiene que ver. Pasamos a la fábrica, básicamente. A la fábrica de reencarnación. Eso suena horrible, pero. No horrible, pero suena un poco humanista. Humanista humano. Ok. Eso es lo primero. Lo otro, el ciclo de experiencia de aproximadamente 30 millones de años. Eso es lo que es el ciclo de cosecha. Eso lo hablé también en lo que es la cosecha. Estoy seguro que no me voy a acordar de ponerlo por aquí. Estoy llegando la hora más o menos. A ver si me acuerdo. Pero si no, vayan a verlo también cuando hablé de la cosecha. ¿Qué es la cosecha? Vayan a ver. Es un video separado, ¿no? En la ley del 1. Pero explicando. Filosofía del 1. No me acuerdo cómo lo puse. Pero es eso. Y es otro ciclo de 30 millones de años de cuarta densidad. No es otro, es el ciclo. Así como son 75.000 años aquí, son 30 millones. Dense cuenta que funciona de la siguiente manera. Primera densidad pasa del infinito, de lo intemporal, a manifestarse en primera densidad. ¿Okay? Ese ciclo en realidad es primera densidad. Luego, y creo que no tiene, no me acuerdo cuánto es, pero sé que el de... capaz y son millones, miles de millones de años. O millardos de años, ¿no? Miles de millones. Mientras que segunda densidad tarda 2.000 millones de años más o menos. Algo así. Son miles de millones de años. Luego tercera densidad es un parpadeo. Son 75.000 años nada más. Y luego pasamos a 30 millones de años. Como como yo siempre digo el toroide, ¿no? Que pasa de ser amplio a ser bastante finito en tercera densidad para ampliarse otra vez 30 millones. Si mal no recuerdo, son 50 millones en quinta y 70 o 90 millones en sexta. Y luego pasar ya a la infinidad, amplitud completa, ¿no? En esa densidad existe una cosecha que está completamente en función de la aptitud del complejo de memoria social. Esto es importante retenerlo para la próxima pregunta. Que para cosecharse es completamente la función de la aptitud del complejo de memoria social. Como vamos a ver, no es individual, es de todo, un grupo. Se me olvidó decir esto en inglés, ahorita me acordé. Pero tanto en lo negativo es importante el complejo de memoria social, que tiene que crearse para poder subir a quinta. No está estructurada como la tuya, pues se ocupa de una extorsión más transparente del infinito creador. Por supuesto, aquí estamos completamente a oscuras. Todo el mundo puede dudar del creador aquí porque no es visible, mientras que la transparencia en cuarta densidad es más obvia, no existe el velo y sabemos que somos el creador. Ok, a la siguiente pregunta. Voy a pasar por las últimas dos preguntas y terminamos esta primera parte, este primer video. Donde dice, entonces la gran diferencia en la aptitud para la cosecha entre la tercera y la cuarta densidad es que al final de la tercera densidad el individuo es cosechado en función de su propio rayo violeta. En cambio, para pasar a quinta densidad es el rayo violeta de la totalidad del complejo de memoria social el que debe alcanzar un grado apto para la cosecha. Es así, súper perceptivo. No sé cómo Rano le lanzó porras aquí a Ron otra vez. A Rondón. Rondón, un apellido hispano. Rondón. Ra dice, así es. Yo diría, así es, muy perceptivo, Don. Aunque después las entidades de quinta densidad pueden escoger aprender como un complejo de memoria social o como complejos mente, cuerpo, espíritu individuales. Y pueden graduarse a sexta densidad en esas condiciones. Pues la densidad de la sabiduría es una densidad sumamente libre, mientras que las lecciones de la compasión que conducen a la sabiduría guardan relación con el prójimo necesariamente. La otra pregunta que voy a cubrir al final, donde dice, entonces la naturaleza de la cosecha de sexta densidad se basa estrictamente en la del complejo de memoria social, puesto que de nuevo tenemos la sabiduría y la compasión combinadas por el uso de la sabiduría. Raleigh dice, es totalmente correcto. Así que voy a retroceder un poco para leer con ustedes las dos preguntas. Don dice que si la diferencia entonces está ahí, recuerden, estamos hablando de la cosecha de cuarta densidad, que era una función de la transparencia que hay en ver al creador, y lo otro, el complejo de memoria social. Ahora, el complejo de memoria social es lo que es relevante aquí, porque Don, muy perceptivo, dice, hey, pero entonces, si aquí la actitud necesaria es individual por el rayo violeta, entonces, de tercera densidad para cuarta, de cuarta a quinta,
tiene que ver entonces con el rayo violeta del complejo de memoria social. Y Raleigh dice que sí es correcto. Que tiene que ver todo el complejo de memoria social como una totalidad, todos juntos, en esencia, tienen que estar armonizados. Recuerden, el rayo violeta, y esto es bueno, por eso es que es bueno haber visto las sesiones pasadas y haberlo digerido de verdad. ¿Qué significa el rayo violeta? El rayo violeta es la suma de el balance entre los centros energéticos, ¿okay? Que no es una activación máxima, sino un balance que existe dentro de lo que es el complejo de los centros energéticos, ¿okay? Entonces esos centros energéticos en combinación del complejo de memoria social como un uno, como un todo, ahora emanan un rayo violeta que es suficiente para subir a quinta. Todos aprendieron lecciones de amor juntos, porque tú no puedes aprender lecciones de amor separado. Por eso es que dicen que es, Raleigh dice, dicen, aunque después la gente diga, ok, sí, no, dice que está bien. Habla un poco de quinta densidad, y ahorita voy a eso. Pero al principio dicen simplemente que sí, es así. Básicamente todos tienen que estar unidos y balanceados en el complejo de memoria social. Y luego hablan de quinta, pero al final dicen que mientras que las lecciones de la compasión que conducen a la sabiduría, en pocas palabras están hablando de cuarta, las lecciones de cuarta que llevan a quinta, a la sabiduría, guardan relación con el prójimo necesariamente. Aquí hay que ver una vez más, yo sé que ustedes están familiarizados con los términos, pero quiero ser exhaustivo en esto. Cuando dicen, le responden a Don que así es que sí es correcto que el complejo de memoria social como un todo debe tener el rayo violeta balanceado. Como un complejo, o sea, ahora no son un complejo de memoria, no son un complejo mente-cuerpo-espíritu, son un complejo de memoria social. Son todos los complejos mente-cuerpo-espíritu. ¿Okay? Forman un todo, como una especie de unidad y organismo entre ellos. Y tienen que estar balanceados entre todos. Imagínense lo hermoso que debe ser eso. Lo fantástico que debe ser vivir en unidad con tanta gente que comparta lo mismo que tú. Bueno, nosotros lo estamos sintiendo en el grupo de Facebook ahorita. Así que propaganda para el grupo de Facebook, donde estamos en unidad ahí, haciendo nuestro experimento de complejo de memoria social. Pero bueno, entonces tenemos que Ra explica un poco más, expande y dice: después, las entidades de quinta densidad pueden escoger aprender como un complejo de memoria social o como complejos mente-cuerpo-espíritus individuales. Una vez que se gradúan de cuarta a quinta, nos podemos continuar las lecciones de sabiduría separados o juntos. ¿Okay? Esto es completamente libre albedrío. Y dicen que pueden graduarse a sexta densidad en esas condiciones porque la densidad de la sabiduría es una densidad sumamente libre, mientras que las lecciones de la compasión que conducen, aquí vuelven a hablar de cuarta densidad, ¿ves? Las lecciones de la compasión que conducen a la sabiduría, cuarta densidad que conducen a quinta, guardan relación con el prójimo necesariamente. Lo que acabamos de decir, no podemos aprender amor si no es con otras personas, ¿okay? Mientras que la sabiduría sí la podemos aprender separados, básicamente, o en separación, o individual, vamos a llamarlo así. Pero también se puede conseguir en grupo. Entonces yo sé que hay muchas personas que van a querer hacerlo en grupo y otros que vamos a querer hacerlo separados. No, mentira. Yo quiero estar con ustedes hasta en quinta. Ahí lo digo porque la verdad que yo siempre sí. Ustedes nunca fueron. Déjenme en los comentarios a ver quién de ustedes no era el que le gustaba hacer la tarea solo, que no le gustaba hacer un proyecto con otras personas, le gustaba hacer tu proyecto solo. Yo sé que hay muchos de ustedes que les gustaba hacer eso. Ese era yo. Me gusta hacer mi cosa yo solo, porque sentía que los demás, no sé. Espero que haya resonancia y que no sea el único. Okay. Creo que Julia era una de las que también le gustaba hacer su proyecto solita. Mientras que hay otras personas que les gusta hacer todos entre grupos. Sí, solitarios. Ok. Entonces, a esto se le solapa lo que Don dice. La naturaleza de la cosecha de sexta densidad se basa estrictamente en el complejo de memoria social también. Es básicamente lo que está preguntando. Puesto que, de nuevo, tenemos la sabiduría y la compasión combinadas por el uso de la sabiduría, y realiza que eso es correcto. ¿Qué quiere decir Don aquí? Una vez más, súper perceptivo mi Don cuando dice algo. En tercera densidad es individual. En cuarta densidad es colectivo.
En quinta densidad es individual, entonces eso quiere decir que en sexta densidad tiene que ser colectivo otra vez, y Ra dice que es correcto. Muy perceptivo con aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que mezclamos compasión dentro de la densidad, tenemos que hacerlo juntos. Tú no puedes ser compasivo contigo mismo, tienes que ser compasivo con otros. Entonces, una vez que de quinta te gradúas a sexta, con la sabiduría eterna que aprendiste, de co-creador, ahora la llevas al grupo y dices, hey, ¿cómo podemos balancear esta sabiduría que yo acabo de conseguir y que tú acabas de conseguir y que ustedes, complejos de memoria social, también, y todos nos unificamos cada vez más ahora en el cosmos, entre todos los complejos de memoria social que ya perdieron obviamente polaridad? Todos estamos básicamente viendo la creación en unidad, que eso es lo que lleva a séptima, pero no voy a hablar de eso ahorita. En sexta es lo mismo que en cuarta e incluso que en segunda. Fíjense, aquí es donde vemos, y ahora sí, aquí ya terminamos lo que es la sesión didáctica. Conclusiones. ¿Ven lo emocionado que estaba por las conclusiones? Fíjense que vamos a dejar esto ahorita para el final de las conclusiones, porque primero quiero traer lo de la mutilación de ganado y lo que nos enseñó esa realidad, que sí existe, es verdad. Todo lo macabro, todo lo tenebroso existe. Es verdad, el infierno, los fantasmas, los demonios, el diablo, todo eso existe. Pero gracias a que eso existe, existe su opuesto. Y nosotros, al ser sabios en este entendimiento, vemos que acaba de llegar alguien porque Oliver está ladrando. Eso lleva en sí a que nosotros podamos derivar nuestra atención hacia algún otro lado, como Oliver lo está haciendo conmigo ahorita. Pero ese otro lado es en realidad lo positivo, es lo que existe en realidad para nuestro crecimiento espiritual de esa manera. Creo que voy a tener que hacer una pausa. Ok, todo resuelto ahora y hasta Oliver me trajo su pelota. Estaba hablando de lo que es, y ahora quiere entrar en la puerta. Estaba hablando de lo que era la atención que nosotros podemos brindar, de conocer lo oscuro, lo negativo, para poder llamarlo positivo y no enfocar nuestra energía en eso, sino enfocarla en lo que nosotros queremos, que es crecimiento espiritual, entender mucho más la creación desde la unidad y no desde la separación, desde el miedo y desde la división en realidad. Entonces, eso es lo primero que podemos sacar de esta sesión. Y lo segundo, que es el conocimiento que tenemos de cuarta, cómo funciona nuestro... Cada vez que hablamos de otras densidades de conciencia, lo que estamos hablando es de un plano de existencia que está basado en lo que nosotros mismos podemos experimentar aquí como humanos. Y eso es lo que yo siempre traigo a lo práctico. Porque estamos hablando de que si podemos entender qué es lo que vimos ahorita al final, y es lo que quería llegar en realidad a la conclusión, que somos entidades que tienen diferentes centros energéticos. Tenemos diferentes centros energéticos. Y esos centros energéticos, como ya vimos, son los que yo llamo internos y externos. Trabajo interno, trabajo externo. Trabajo externo, trabajo interno. El trabajo externo es el primero. Nos manifestamos. Primera densidad. Existimos. El segundo es interno. Es soy alguien, soy algo, existo. Me doy cuenta de que soy una entidad. Es el animal. Es la segunda densidad. Plantas, animales, etc. Luego pasamos a tercera densidad, donde es externo. Una vez más. El exterior es porque ahora que sé que soy alguien, quiero verme en el exterior. Y nos vemos como espejos con otras personas. Tenemos dos opciones aquí. Vernos como lo que somos uno en realidad. Y esta es la parte más básica de todo. Vernos como uno, ¿ok? Somos lo mismo. No hay diferencias. Yo soy tú, tú eres yo. Y eso es trabajo externo. O ver a los demás. Fíjense, el trabajo externo de tercera densidad también puede ser negativo, donde en separación te utilizo a ti. ¿Okay? No es la persona que se siente separada, que no quiero estar con otras personas, estoy bien. No, eso no es negativo. Negativo es utilizar a otras personas para beneficio tuyo. Manipular, controlar, etc. Y eso existe en tercera densidad porque es un trabajo externo. Luego en cuarta densidad volvemos a hacer un trabajo interno de amor hacia nosotros mismos, de entendernos, de valorar
todo lo que nosotros somos ahora, que despertamos, tenemos un despertar en cuarta densidad, y por eso es que la mayoría de la gente que tiene un despertar siente un amor enorme. ¿Por qué? Porque están sintiendo la apertura de su corazón, que son completamente el universo, y ahora se tienen que entender a ellos mismos no como una entidad separada, que fue lo que supieron en segunda densidad para subir a tercera, sino en cuarta como el universo, para subir a quinta y poder balancear con sabiduría. Una vez más, no es un trabajo interno de reconocerse a sí mismo, sino de reconocerse al yo una vez más con el exterior. El exterior es verse a uno como co-creador de la realidad. Eso es lo que nos informará y lo que nos dicen todas nuestras enseñanzas misteriosas o de misterios ocultas, que es saber que somos creadores. Es la mente, es la parte final de la mente que trabaja con el corazón, con amor. ¿Okay? Y luego de eso pasamos a la unidad, donde no podemos continuar si no es en unión. Una vez más, trabajo interno de colectivo, del complejo de memoria social y de los restos de complejo de memoria social que están en el mismo proceso que nosotros. Entonces todo esto es un fractal aquí, nosotros lo somos, porque nuestra conexión de índigo, vamos a llamarlo así, el tercer ojo, nos hace ver a que en realidad todos somos co-creadores de esta realidad, pero somos el mismo creador. Y eso nos lleva a la trascendencia final, que es séptima, y el portal hacia la infinidad inteligente. Entonces, todas nuestras experiencias podemos subirlas a través de estos centros energéticos, haciendo el trabajo interno y externo. ¿Qué significa para esto? ¿Qué significa para lo otro? ¿Qué significa para esto? ¿Qué significa para lo otro? Y así vamos. Otra herramienta para poder ver nuestras experiencias diarias, balance de nuestras emociones, aceptación de las experiencias, entendimiento de los catalizadores, para poder desarrollarnos. Y el desarrollo en realidad no es algo que no hemos sido, sino lo que siempre hemos sido. Entonces, con eso llego al final de lo que es esta primera parte. Bastante que masticar con esto. Espero que haya tenido sentido como siempre. Espero que me haya expresado bien. Y nada, no tengo mucho más que decir. Si no, ya saben, en la descripción están todos los vínculos si quieren apoyarme a mí y al canal. En el grupo de Facebook también lo pueden encontrar ahí. Estamos bastante activos. Vayan a unirse para seguir este proyecto de complejo de memoria social virtual que estamos haciendo. Debería darle ese nombre, todavía no se lo he dado, pero realmente vamos a darle ese nombre. Pero no sé, ustedes únanse, formen parte de las dinámicas que tenemos ahí. Gracias a Connie Montalvo, verdad, estoy muy agradecido contigo, Connie. Gracias por lo que estás haciendo en el grupo de Facebook y todos los demás que están contribuyendo. Es fantástico verlos a todos. Y más nada, lo otro que pueden hacer para contribuir con el canal es darle like, suscribirse, compartirlo. Y más nada, no tengo más nada que decirles. Como siempre, gracias por ser parte de esto, por ver, por tolerarme, por tolerar toda esta información, digerirla, ser parte de este crecimiento espiritual y de la revelación, que es el apocalipsis en realidad del yo, que no es más nada que Dios. Tú eres Dios. Me cuesta mucho convencerte de eso, pero que no. Si les quiere mucho, nos vemos en la segunda parte de la sesión 43.